Bienvenidos a Hashtag Polémica en Redes, el programa que desarrolla los temas que han sido y son virales en las redes sociales con las opiniones más diversas. En esta ocasión daremos un espacio para alzar la voz y abordar el tema de la violencia de género hacia las mujeres. Les saluda Edith Gómez. La violencia hacia las mujeres, el acoso y feminicidio son términos que escuchamos en las noticias, en las redes sociales, sin entender las tragedias individuales y colectivas que cada caso implica. La violencia contra las mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual, sobre las que apenas se informa. Ello debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de Género se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Hoy nos acompaña en el estudio de Hashtag Polémica en Redes Ishel Cisneros. Ella es periodista y activista. Ishel, hola. Hola. Está con nosotros también Jimena Soria, activista y feminista del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Hola, gracias por la invitación. Natalia Bernstein es directora y productora de cine. Natalia. Hola. Y también está con nosotros Cristina Santana. Ella es oficial de formación del Programa de Jóvenes por los Derechos Sexuales Reproductivos Redefine del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir. Bienvenidas. Gracias por la invitación, Edith. Un tema que está en la mesa, un tema que llama la atención y sobre el cual no se está trabajando. ¿Consideran hoy en día que la violencia de género en México se ha incrementado o pensaríamos que hasta hoy se está visibilizando o hasta hoy se habla del tema? Recuerdo cuando las muertas, así les llamabas, de Ciudad Juárez, era todo llamaba la atención y era un problema generalizado y estaban los focos de atención en Ciudad Juárez. Hoy no solo es Ciudad Juárez, hoy estamos hablando de todo el país. Me gustaría, Natalia, que nos mencionara si es que estamos en lo correcto. ¿Ha crecido la violencia de género en el país en contra de las mujeres? Bueno, yo creo que lo que hemos visto en realidad es que se ha normalizado la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones y que pues lo que ha pasado en realidad es que se han invertido un montón de recursos, se han intentado como implementar políticas públicas pues desde el gobierno y las instituciones, pero pues lo que ocurre es que la violencia no cesa. Entonces creo que pues es muy importante que hagamos un análisis sobre qué se ha hecho, qué ha funcionado, qué no necesariamente ha funcionado. Y creo que una de las cosas que hemos visto es que se han generado instituciones especiales, ¿no? Instituciones especiales contra las mujeres, y que estas han sido pues llamadas de alguna manera políticas rosas. Y creo que estas políticas rosas pues es importante que se tomen acciones específicas para las mujeres, pero también es muy importante que se deje de ver como un problema que solo es de las mujeres, como un tema aparte del contexto, cuando en realidad hemos visto que no es un tema aparte y que en realidad ha estado impactado por la violencia generalizada que se vive en el país. Y pues que es muy importante empezar como con políticas de prevención y también con transversalizar esta perspectiva de género. Ishel, tú como periodista, muchas veces los medios de comunicación se habla que exageran. Creo que no exageran los medios de comunicación muchas veces en estos casos. Yo creo que más bien hay muchos medios de comunicación que no están contando las historias, al contrario, o sea, creo que son pocos los que realmente han volteado a ver las historias de todas estas mujeres que han sido víctimas, no solo de feminicidios, sino violencia de género, y que los han tratado sin revictimizar a las propias víctimas, dándoles sus espacios a las víctimas, y hemos pasado después de 10 años de una sentencia, como bien decías, del campo algodonero con las muertas de Juárez, como se les llamaba comúnmente, donde le dijeron al Estado mexicano, ojo ahí, que ahí hay un peligro, y 10 años después no solo seguimos igual, sino que vamos peor. El aumento de la violencia se ha normalizado, como bien decía Jime, y según cifras de la ONU, por ejemplo, 9 de cada 10 mujeres sufren violencia, ¿no? Entonces, creo que y ser el primer lugar en América Latina en feminicidio no debería de ser algo que no nos haga sensibilizarnos o voltearlo a ver, por lo menos. Natalia, ustedes que trabajan más allá y se van directo a las historias, ¿consideran ustedes que la violencia hacia las mujeres tiene algunos detonadores en particular?
en nuestro país? Creo que un poco lo que descubrimos haciendo el ejercicio de nosotras, que es el ejercicio documental que el día después me invitó a dirigir alrededor del tema del feminicidio, es que esto está absolutamente arraigado en lo cultural, en lo social, en lo político, en lo religioso. Y es un problema que, como decía Jimena, no es nada más problema de las mujeres. Es un problema que claramente los dos géneros tenemos que trabajar y abordar, cada uno desde su trinchera, también. Por supuesto. Ahorita que escuchaba a Ixchel, por ejemplo, pensaba en los medios y en el trabajo que están haciendo o no. Por ejemplo, pues esta semana, la semana pasada hubo la terrible noticia del feminicidio de una académica importantísima y los medios seguían diciendo, muere académica. No se nombran las cosas como son. No murió. La mataron. La mataron. Es lo mismo que las muertas de Juárez. Yo cuando entrevisté a Hilda de Red de Mujeres en Ciudad Juárez, que es una de las activistas de más presencia, y yo nombré las muertas de Juárez, inmediatamente me paró en seco y me dijo, no. Eso ha sido la manera de nombrarlo para que socialmente podamos seguir trabajando con el tema, pero no son muertas, las mataron. Entonces, pues eso, como que es algo que nos atraviesa por todos lados desde hace mucho y que no estamos sabiendo contar para dejar que suceda, ¿no? Cristina, ustedes que han registrado también este tema y que lo han trabajado, escuchamos leyes, escuchamos que se generan programas, acuerdos, se firman protocolos y sin embargo, o sea, es al contrario. Vemos que no hay ningún instrumento que pueda detener lo que estamos viviendo en el país. Efectivamente, México es un país experto en firmar y ratificar todos los tratados internacionales y bueno, respecto a este tema, ha firmado las convenciones para eliminar la violencia contra la mujer, ha firmado Belém do Pará. Sin embargo, esto no se traduce a acciones reales que tengan un impacto directo en la vida de las mujeres. En lo absoluto, ninguno de esos documentos, ninguno de estos acuerdos han funcionado. Creo que el tema en México, bueno, y el tema con los feminicidios, es que detrás tiene un componente de una desigualdad entre géneros muy potente, ¿no? Entonces, mientras no se atienda ese tema de la desigualdad, van a seguir ocurriendo situaciones de violencia y, bueno, violencia tan extrema como lo es un feminicidio. Ixchel, actualmente las instituciones que hoy están en el gobierno, las legislaturas de paridad de género, ¿consideras que están trabajando sobre el tema, que están haciendo lo que se necesita para enfrentar este fenómeno tan grave? Yo creo que que el trabajo, más allá de seguir legislando o seguir firmando acuerdos internacionales, creo que tiene que ver mucho con la educación, mucho con la prevención y al contrario, creo que no se está volteando a ver a estos espacios, ¿no? Y si hay 8 mujeres de 10 que no se sienten seguras al salir a la calle, ahí hay un problema que la autoridad no le está dando la seguridad a esas 8 mujeres para que cuando salgan a la calle se sientan seguras, ¿no? O, por ejemplo, el que muchísimas de nosotras, si no es que la mayoría de nosotras, nos hayan violentado en algún momento, el que se firme o que se hagan acuerdos o que se hagan programas nos está quedando bastante corto para la realidad en la que estamos actualmente. Hace algunas semanas hubo una gran polémica y discusión y una crítica sobre este instrumento de alerta de género. Se habla de un desgaste, se habla de que no funciona, se habla de que actualmente ya tendría que modificarse completamente. ¿Consideras que hay que modificarlo y cambiarlo? O a lo mejor hasta eliminarlo, algunos estaban proponiendo. Bueno, la alerta de violencia de género es un mecanismo único en el mundo que consiste en activar una alerta, una emergencia, es decir, el gobierno anuncia públicamente que su estado se encuentra en un estado de emergencia que atenta contra la seguridad de las mujeres. Entonces, es una estrategia muy creativa porque la componen diversos elementos según cada estado. Algunos proponen modificar códigos penales, códigos civiles, campañas de comunicación, o sea, según cómo se aplique en cada estado es distinto. Sin embargo, creo que es una buena estrategia, pero que ha sido mal ejecutada, porque en realidad no se ha implementado tal cual.
los avances que reportan son muy pocos, han pedido muchas prórrogas. De hecho, pues es, como menciono, es una herramienta que es una alarma, una emergencia, hacer algo ahora para cambiar ya la situación de violencia que estamos viendo las mujeres. Sin embargo, muchos de estos protocolos son acciones pensadas como más a largo plazo. No son preventivas. Lo cual, exacto, lo cual está bien pensar a largo plazo, pero también es importante actuar en lo inmediato, a la par, ¿no? Y también es el reconocimiento del Estado de que algo está pasando, ¿no? En principio, el aceptar que algo está pasando en tu estado, ¿no? Que está donde se están violentando a las mujeres. Y eso les cuesta muchísimo trabajo. O sea, se niegan. Por eso se niegan a lanzar la alerta de género, porque es reconocer y además reconocer que tienen que hacer algo, que es el segundo paso que dice Cristina. O sea, ya estamos reconociendo que hay un problema, qué vamos a hacer ante ese problema y cómo vamos a reaccionar. Y no en vano, Chihuahua es uno de los estados, de los pocos estados en este país que se han negado a levantar la alerta de género. Chihuahua, que Ciudad donde Juárez, empezó todo eso, donde fue el se origen. vuelve ya un emblema, ¿no? Sí, aunque yo creo que sí es muy importante hablar de que con o sin alerta, el Estado sigue teniendo las mismas obligaciones. O sea, digamos, el alerta pone plazos, pone como un mecanismo que genera ciertos contrapesos, le da pues mucha voz y mucha pues no, como visibilidad a las organizaciones locales, que son quienes atienden esta crisis como diaria de violencia contra las mujeres, pero aunque no se haya decretado una alerta de violencia de género, las obligaciones del Estado de prevenir, de atender y de erradicar la violencia prevalecen. Entonces creo que eso es muy importante decirlo. Y lo que creo que últimamente ha ocurrido es que lo ven más bien como un arma política, ¿no? Para descalificar, para no aceptar que el Estado, como bien dice Sichel, reconocer las muertes, los asesinatos más bien que están ocurriendo en los estados. Entonces, sí es necesaria la alerta de género. Es importante que permanezca la alerta de género como la tenemos actualmente. Pues es una buena pregunta, ¿no? O sea, yo creo que simbólicamente es importante, que es perfectible, sin duda. Justo, sí. Claro. Creo que sí, cuando todos los estados, o sea, digamos, dado que la situación de violaciones a derechos humanos de las mujeres es tan cotidiana, no podemos transitar hacia un escenario en el cual todos los estados tengan alerta de género, porque entonces eso genera acción, un mecanismo que diluye este sentido como de emergencia. Entonces creo que sí ha sido un mecanismo que pues ha sido ineficaz y que ha tenido, pues es muy perfectible, como decía Natalia. Y no todos los estados aceptan y la quieren, le tienen tirria, escuchan alerta de violencia de género y parece que les da miedo, ¿no?, enfrentarlo. Claro, sí. Y bueno, yo creo que algo muy positivo que se ha derivado de las alertas de violencia de género es que han visibilizado el tema de la violencia de género en esos estados, ¿no? Ha movido el tema en medios y también a la par ha permitido que entre más fácil este tema a la agenda de gobierno, ¿no? Sin embargo, para mejorarlo yo propondría 3 cosas. Uno, que es la aplicación sí sea efectiva, o sea, enfocarse mucho en la aplicación. 2, en que se haga una planificación más estratégica. Y 3, que se le asignen más recursos para que ya no haya pretexto de, híjole, como no tenemos recursos, no lo vamos a poder realizar, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos y mientras volvemos le invito a opinar en nuestras redes con hashtag Polémica en Redes y en Twitter con @canal14mx. Continuamos. Y continuamos exactamente con este interesante tema. Recuerde opinar en hashtag Polémica en Redes o en nuestras redes sociales en @canal14mx. Feminicidio. Lo escuchamos, lo repetimos, sin embargo, ¿de dónde se origina este término para hablar de los asesinatos, de los crímenes contra mujeres? Cristina. Bueno, un feminicidio es un asesinato de una mujer por razones de género, es decir, que por el hecho de ser mujer se le asesina, ¿no?
El concepto lo acuña Diana Russell. Sin embargo, ella acuña el término femicidio, femicide en realidad. Y después se traduce, pero Marcela Lagarde no hace una traducción literal, que sería femicidio, sino que ella lo transforma a feminicidio para incorporar en este concepto el tema de la impunidad del Estado. De hecho, ella habla del feminicidio como un crimen de Estado por todas las omisiones que conllevan, ¿no? Y de hecho, pues las consecuencias de que el Estado no esté involucrado como en hacer justicia respecto a los feminicidios, pues son que digan la gente, pues mira, no pasa nada, entonces eso incrementa incluso las cifras, ¿no? Incrementa que este hecho siga sucediendo. Y precisamente por eso muchas veces no se quiere decir que fue un feminicidio. ¿no? Sí, Para que es no el se problema. incremente, para que no se sume a las estadísticas. ¿no? Claro. Ese es el problema real, que hay muchas investigaciones de mujeres asesinadas que la autoridad no las investiga como feminicidio, Aunque las fueron. investiga como un homicidio común. Aunque, o sea, una de las luces muy importantes es, por ejemplo, que haya ocurrido por su pareja, ¿no? O sea, que su pareja haya sido quien la haya matado o que haya sido en su casa, ¿no? O sea, hay como unas cuestiones donde la autoridad empieza a ver luces desde el principio de la investigación para poderlo catalogar como feminicidio. Y el problema es que no sucede así, se cataloga como un homicidio más de una mujer, ¿no? Claro. Ahora también sí, adelante. No, yo creo que es muy importante hablar de, o sea, cuándo empezó en realidad esta conversación sobre feminicidios y la tipificación, y pues fue en 1994, un poco como hemos mencionado con el fenómeno de Ciudad Juárez. Y creo que a partir de ahí pues se han hecho como un montón de exigencias. O sea, creo que visibilizar que el movimiento feminista ha empujado durante mucho tiempo esta lucha pues por hablar del feminicidio como la manifestación más grave de la discriminación y de la violencia contra las mujeres, pero que esto tiene que ver en realidad con un espectro, ¿no? Con todas las formas de violencia como cotidianas que van siendo como, digamos, en aumento hasta que el feminicidio es la forma más grave de violencia contra las mujeres. Y bueno, México es uno de los 19 estados que tipifican el feminicidio, esta violencia específica, pero creo que esta tipificación también ha tenido pues muchos problemas, ¿no? Entonces, pues justo el Observatorio contra los Feminicidios ha dicho que esta tipificación es ambigua, es ineficaz, varía de estado en estado. O sea, digamos como que hay muchos retos más allá de la tipificación, que creo que es una discusión y una conversación que inició y que terminó y que ahora tenemos esa tipificación, y más bien es qué hacemos con ella, cómo se está implementando y qué otras cosas hacen falta. Y justamente ese es uno de los problemas, que no se ha unificado el Código Penal en todos los estados para que el feminicidio sea castigado como tal. Sinaloa creo que es el único estado en donde por ley está tipificado como tal. Cualquier asesinato, violencia de género es feminicidio. En Sinaloa tenemos entendido. En este caso, ahí está la gran discusión. Sería importante ya tener un código penal unificado hoy en día para enfrentar este problema. O sea, yo creo que Híjole, sí sería importante. Sí, es complicado. Es complicado, muy pero creo que complicado. sería importante la homologación, aunque creo que la homologación no implicaría que cualquier homicidio sea considerado un feminicidio. O sea, creo que es muy importante hablar de que el feminicidio tiene particularidades, como mencionaba Ixchel, en el tema de la forma en cómo asesinan a las mujeres, del lugar en el que son encontradas las mujeres, de componentes como violencia sexual, de quién es el agresor de las mujeres. Entonces, digamos, tampoco queremos transitar, creo, a un escenario en el cual todo homicidio sea clasificado como feminicidio, porque creo que se diluye y en realidad lo que ha pasado actualmente justo con esta ambigüedad y con cómo ha sido la tipificación es que no podemos saber en realidad cuántos asesinatos de mujeres son feminicidios en realidad. Sí, hay un caso en particular que recientemente lo vimos en la televisión, aquella mujer que va al juzgado a declarar y su agresor, su esposo, la apuñala en el mismo lugar. Entonces, aquí la pregunta es, ¿las medidas de prevención que actualmente son suficientes para enfrentarlo? No, lo que ha funcionado realmente no es la autoridad. O sea, lo que ha funcionado son las redes de apoyo de otras mujeres o familiares cercanas a la mujer que está siendo violentada y agredida. Y justo en el documental de Natalia de Nosotras hay una mujer que habla sobre su caso específicamente y tiene mucho que ver con eso, cómo ella sigue teniendo relación con sus amigas, con sus familiares, y es como sale de la violencia, más allá de lo que la autoridad llega a hacer o no, porque en muchos de los casos, cuando las mujeres denuncian que son muy
muy pocos casos cuando las mujeres denuncian. Cuando denuncian son desestimados en principio porque cuando llegan las tratan como si ellas fueran, o sea, que los agresores no existieran, ellas fueran unas exageradas o no las toman en cuenta como tal. Entonces, si ya diste el paso de denunciar y la autoridad no te está tomando en cuenta realmente lo que te está sucediendo, lo más probable es que regreses a tu casa y continúes con esa ola de violencia. Sí, o sea, en realidad el Estado tiene las obligaciones de prevenir, de investigar, de sancionar y de reparar los diferentes tipos de violencia. ¿Y se hace? Justo para allá voy, para un desglose de cada palabra, ¿no? Sí, es lo ¿Qué importante. se hace para prevenir la violencia contra las mujeres y qué se hace para prevenir en específico los feminicidios, ¿no? Las opciones que se dan son muy, muy, muy escasas y no llegan hasta la raíz, ¿no? En la parte de investigaciones, ¿qué se hace? Culpabilizar a la víctima, hacer confusos los procesos de investigación, culparla en lugar de brindarles, hacer pública la información de la víctima. Estoy hablando de situaciones que ya han pasado, ¿no? Sancionar. O sea, si estamos hablando de que el Estado es impune en estos temas porque no está sancionando realmente a quienes resultan culpables, ¿no? Y bueno, ya ni se diga la reparación, suena todavía un concepto bastante lejano en México, porque no solo porque se habla de un proceso, de la reparación como un proceso integral que incluya indemnizaciones, reparaciones morales, si bien ya no hay marcha atrás después de un feminicidio, pues que por lo menos que si dejó a un hijo o hija huérfano, que le den becas para que pueda estudiar, apoyos psicológicos, terapias, tratar como de reparar la situación de la manera más integral posible. Sin embargo, aún estamos lejos de ello. Claro. Y yo creo que lejos de ver que esto se cumpla, hemos visto, por ejemplo, este año el tema de los refugios y el financiamiento, ¿no? Pues se ha reducido el financiamiento a organizaciones de la sociedad civil y mucho de este financiamiento a refugios, ¿no? Que los refugios sabemos que son espacios que pues salvan vidas y que en realidad pues generan que las mujeres que están saliendo de círculos de violencia puedan tener un espacio seguro al cual puedan ir solas o con sus hijos o hijas y bueno, justo tener como acompañamiento legal, psicológico y como transitar, pues, cómo salir de una ola de violencia y de una ola de violencia, pues, constante y que muchas veces extrema. Que eso te habla, perdón, como de una especie de ceguera de querer atacar cada violencia como por separado y no entender qué es eso, un eslabón que podría terminar en un feminicidio, ¿no? Entonces, mientras se siga atacando por separado, esto va a seguir sucediendo. Natalia, justamente desde la óptica del cine, abordar este tema, ¿cómo trabajarlo? Pues la verdad es que pues ahí la invitación a que vean el ejercicio de nosotras, que está en la página del día después. Cuando me convocan a entrarle a un tema de esta naturaleza, de entrada fue como un abismo grande de, bueno, pues ahí están las cifras, que son espeluznantes, y que a lo que me convocó al final es a replantearme la propia narrativa, mi propia narrativa. Porque siento que si podemos convivir con cifras como que 9 mujeres son asesinadas al día por ser mujeres, o que México es el país feminicida número 1 en América Latina, y son cifras que están ahí, al alcance de cualquiera que se meta a Google y te aparecen así, te rebotan. Entonces, ¿qué estamos haciendo los comunicadores, comunicadoras, en la rama que sea, para que estas cifras podamos contarlas y seguir conviviendo con ellas día a día? Entonces, pues me pregunto en qué estamos errando, porque claramente algo también hemos hecho mal para que podamos socialmente seguir conviviendo con esto. Y un poco la entrada a la historia fue, bueno, pues en lugar de quedarnos solo con las cifras, que también es importante nombrarlas, entender esto desde lo micro hasta lo macro. Entonces empezamos con las violencias que una chica puede sufrir o no en la intimidad de su casa, o al salir a la calle y tomar el transporte público, o al enfrentarse al día a día, y eso en una pequeña escalada que termina en la relación directa con ya sea alguna mujer que sufrió un caso de violencia y pudo salir de ahí, o con familiares de alguna mujer que fue víctima de feminicidio. Ahora bien, hay distintos tipos de violencia contra las mujeres, contra el género. Yo leí en algún momento que en Europa, por ejemplo, la violencia hacia las mujeres se ha generado a partir de que ellas son las que salen a trabajar y el que se queda en casa es el hombre.
y el hombre está frustrado, el hombre no quiere cuidar a los hijos, el hombre no quiere hacerse cargo de la casa. ¿Por qué? Porque la mujer es la única que acepta hacer los trabajos que sean, ¿sí? De ir a limpiar casa, de trabajar en una tienda, el hombre no. Y cuando ella llega con el sustento al hogar, es una violencia. O sea, el hombre está frustrado, el hombre está mal. Entonces, yo creo que en este caso tendríamos que estar hablando de distintos tipos de violencia, por ejemplo, que a veces no se perciben y que muchas mujeres generalmente se les normaliza ese trato, ese maltrato más bien por parte de su pareja. Ese es otro tema que también resulta interesante. ¿Qué tipo de violencia es la que no estamos viendo y que está gestando este fenómeno tan delicado? Yo creo que somos una sociedad muy violenta contra las mujeres, sí. Hombres y mujeres, no solo los hombres, ¿no? O sea, las mujeres también... Estamos actualmente empezando a hablar sobre esto, pero nos han educado a los hombres y a las mujeres de una forma súper violenta para nosotros discriminar a las otras mujeres, ¿no? Entonces, ahorita por eso a mí me parecen tan valientes todas estas mujeres, entre ellas, dos de las que están aquí sentadas, que están saliendo a luchar por sus derechos y a decir, ¿saben qué? Eso no está bien, porque muchas de nosotros, que somos de otras generaciones, lo vivimos y a pesar de que éramos activistas, a pesar de que éramos profesionistas, a pesar de que salíamos a gritar por nuestro activismo, permitimos muchas cosas en nuestras casas, en nuestros trabajos, porque no teníamos ese valor, porque además tampoco teníamos esas redes de las que yo hablaba hace un rato, que ellas sí tienen, lo cual de verdad es padrísimo, para salir a denunciar y para decir, no está bien, o sea, no está bien que las mujeres nos estemos quedando... o estemos aceptando todas estas microviolencias o micromachismos que se les llama, porque son parte de una violencia, ¿no? O sea, eso no quiere decir que a todas las mujeres que hemos vivido violencia, o todas las mujeres que hemos sufrido estos micromachismos nos van a asesinar, ¿no? Eso sería muy dramático decirlo así, pero sí muchas mujeres estamos conviviendo con la violencia diaria sin poder alzar la voz y sin atrevernos a alzar la voz. Ese tipo de violencias, ¿cómo ustedes les han trabajado? Creo que desde el trabajo feminista se han hecho muchos tipos de abordajes. Un camino ha sido el penal, buscar que el acoso, el hostigamiento, los feminicidios entren a los códigos penales. Otro tipo de trabajos ha sido con la formación de personas y sensibilización en temas de género para prevenir violencias. Otra línea ha sido acompañando a víctimas de violencia. O sea, si te puedo hablar de todo el trabajo feminista que se hace, se aborda desde todos los ejes. Sin embargo, en comparación a toda la población que somos y a luchar en contra de toda una estructura, de todo un sistema que perpetúa las violencias hacia las mujeres, pues ese trabajo no alcanza y no va a alcanzar, ¿no? Porque no debemos nosotras cubrir todas las estrategias. Es responsabilidad del Estado garantizar que tengamos vida, que nuestra vida sea digna, que tengamos salud. Y ahora que comentabas como el tema del empoderamiento económico, lo que dicen algunas personas, en realidad la ONU Mujeres, en sus estrategias para prevenir el feminicidio, en uno de los puntos habla de que es importante impulsar el empoderamiento económico, ¿no? Porque cuando una mujer es no dependiente, puede tener más herramientas para escapar de ciertas violencias, aunque no es lo único. No es lo más que pudiera darse en este momento, ¿no? Hay otros aspectos también. No, y no es garantía de que por tener independencia económica no vayas a sufrir violencia. Hay otras situaciones. Claro. ¿El Estado ha quedado rebasado? Las Sí, instituciones oficiales han quedado rebasadas por el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. A ver, yo creo que el Estado sin duda ha sido rebasado, pero creo que las organizaciones no tenemos que hacer el trabajo del Estado, digamos. Las organizaciones, sí, por supuesto, vamos a estar ahí y creo que somos un contrapeso a decir qué está funcionando, qué no necesariamente está funcionando, podemos trabajar en conjunto y en alianza, y sí hemos en muchos contextos llenado esos vacíos, pero creo que no necesariamente esa tiene que ser como ni la labor ni la obligación, que creo que a veces se traduce un poco en eso, ¿no? Como en esa exigencia. Y creo que sí hay una necesidad de un cambio social que es abismal. O sea, creo que sí el tema del cambio social, lo que implica, lo que requiere en todos sus niveles, pues es como
pues muy grande, ¿no? Entonces, ¿a qué te refieres, perdón, cuando hablas de cambio social? En la manera en la que somos percibidas las mujeres en esta sociedad. Lo que se espera de nosotras, lo que podemos y no podemos hacer, cómo nos podemos y no nos podemos vestir, lo que podemos y no podemos decir, o sea, digamos como toda la concepción de cómo seguimos viendo los cuerpos y las vidas de las mujeres. Y creo que eso es lo que tiene que cambiar de fondo para que entonces todo lo demás pueda funcionar de una manera diferente, ¿no? Y creo que sí coincido con lo que hablaba sobre el tema de la entrada de las mujeres al entorno laboral, porque justo eso ha hecho que cambie la percepción y que cambien los roles sobre qué se espera o qué no puede o no puede hacer una mujer. Y eso, por supuesto, que genera rechazo y violencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esos roles que nos han enseñado desde pequeñas que tenemos que cumplir? ¿Cómo rompemos con ellos? ¿Cómo construimos de una manera diferente? Muy bien, hacemos una pequeña pausa y mientras volvemos, le invito nuevamente a opinar en nuestras redes con hashtag Polémica en Redes y en Twitter con @canal14mx. Regresamos. Agradecemos a nuestras audiencias y sobre todo a usted por sus opiniones y comentarios en hashtag Polémica en Redes. Y le invitamos también a responder nuestra encuesta, ¿cómo erradicar la violencia de género? En Twitter y opinar en nuestras redes en @canal14mx. Cristina, pusiste sobre la mesa un asunto bien importante, o sea, las otras razones de género que enfrentan las mujeres. Además del feminicidio, hay otras razones que también tenemos que estar atentos y revisar. Exactamente. Hay razones de género que están llevando a que mujeres mueran por cuestión de género, sin que una persona directamente las esté matando como en un feminicidio, ¿no? Entonces podemos también traer a la mesa el tema del aborto inseguro, que es la cuarta causa de muerte materna en México, muerte materna en general, la trata de personas, o prácticas dañinas en algunos países como la mutilación genital, por ejemplo. Son razones por las que las mujeres estamos muriendo y que no se vinculan directamente o inmediatamente a un feminicidio, ¿no? Sin embargo, también está ocurriendo y hay una omisión también del Estado de garantizar que estos derechos pues sí sean un verdadero acceso para las personas. Jimena, actualmente, ¿cómo es el diálogo con las autoridades y ustedes de las organizaciones civiles? ¿Las escuchan? ¿No las escuchan? ¿Hay reciprocidad? Pues mira, desde Giren no necesariamente acompañamos casos de mujeres víctimas de feminicidio, pero creo que, por ejemplo, el Observatorio de Feminicidios y lo que revelan sus informes justo es que pues varía mucho, pero que en general pues las autoridades son bastante omisas. O sea, digamos, en el momento en el cual hay un caso y sobre todo en el momento en el cual un caso se vuelve mediático, entonces ya hay, digamos, está llamado a la colaboración o como el acompañamiento, pero creo que el tema es un poco con lo que decía Natalia hace rato, sobre las historias que no necesariamente se vuelven mediáticas o las historias que no necesariamente se cuentan, ¿no? Entonces, creo que ese es un poco un pedacito y una parte de lo que ocurre cuando lo normalizamos, que hay ciertos casos de los que sí hablamos y en los cuales, por este acompañamiento y por esta exigencia, que en realidad eso es lo que genera cambios y eso es lo que hemos visto que ha ocurrido, como decía Ixchel, o sea, el único factor común, digamos, de la violencia contra las mujeres es pues la movilización, el movimiento feminista exigiendo nuestros derechos, ¿no? Entonces, ese movimiento feminista creo que es amplio, es diverso, está cada vez más descentralizado, cada estado impulsa sus propias estrategias y creo que eso es increíble y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, pero creo que eso pues va teniendo eco, va teniendo pasos de acuerdo a el impulso y a las exigencias, pero no puede ir solo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante también voltear a ver eso. Y más si vemos en estos momentos el ángel de la independencia, ¿no?, tapiado y que lo están remozando a partir de una manifestación. Pero eso es un ejemplo de lo que pasa en nuestro país. Ahora, ¿no? Exactamente, eso es lo que te quiero preguntar. Eso solamente hoy se ha convertido en un símbolo de lucha, ¿no? Ver el ángel así, tienes ya el referente de lo que ocurrió en la marcha anterior. Sí, eso, y que salimos a defender que era más importante la vida y nuestros derechos como mujeres que cualquier pared, cualquier ventana o cualquier monumento, aunque fuera histórico, ¿no? Entonces, el que no se haya borrado todavía, porque todavía no lo han borrado, lo que dice ahí México Feminicida, creo que es dejar claro que además hay un movimiento feminista que está impulsando, que quiere que esto se visibilice más allá de quienes ya estamos conscientes de que México es un estado feminicida, ¿no?
Y el 25 de noviembre lo vamos a recordar. Exacto. Más, ¿no? Claro. Y yo creo que es muy importante un poco en lo que hablabas sobre el ángel de la independencia, que es al final un símbolo y algo un lugar muy importante en el cual posicionar estas demandas, pero que hay una diversidad de estrategias, ¿no? Como decía Cristina, creo que está esta estrategia de movilización, pero también de acompañamiento, pero también de concientización. O sea, digamos que la labor que se hace desde la sociedad civil y desde el movimiento feminista, pues es inmensa, ¿no? Entonces, pues voltear a ver, creo que esos esfuerzos. Natalia, háblanos del trabajo que has hecho en la calle, los testimonios. ¿Cómo has sentido cuando entrevistas a las mujeres sobre este tema? Pues fue un abanico muy, me dio como mucha luz sobre el tema. El primer día que salimos a la calle a filmar nosotras, lo primero que hicimos fueron entrevistas callejeras en la Ciudad de México, en distintos puntos de la Ciudad de México. 9 de la mañana de un lunes, tercera entrevista que llevábamos a cabo, un poco en términos bastante generales, preguntándole a la gente, para ti, ¿qué es el feminicidio? ¿Qué entiendes cuando escuchas un término de esta naturaleza? Tercer chica que entrevistamos, lunes 9:15 de la mañana, nos cuenta que a ella le habían matado a su hermana. Su hermana había sido víctima de feminicidio. Y después fue darme cuenta cómo si me acercaba a una pareja, hombre-mujer, para pedirles una entrevista, generalmente en el 90% de los casos las mujeres volteaban a ver al hombre, ya sea verbalmente pidiendo aprobación o con la mirada pidiendo aprobación. Un poco en el rango de edad que fuera, o parejas grandes o parejas jóvenes. La educación, lo que tú decías, desde casa, lo que ocurre Totalmente. con la formación. Y también en muchos casos, y muy para mi sorpresa, el desconocimiento también grande sobre qué significa el término feminicidio. En general, las respuestas eran un poco pobres o huecas o desinformadas, ¿no? Lo cual lo vuelve todavía más terrible. Entonces, bueno, pues ahí se abría un abanico pues del cómo la sociedad civil vive un poco esta violencia terrible. Y después fue pasar como de las entrevistas callejeras un poco aleatorias a ir siguiendo casos que algunas organizaciones, tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez, nos habían sugerido. Y ahí sí ir directo a mí lo que me interesaba era la historia de vida, porque pues siento que lo que sucede es que una de dos, o te quedas en las cifras y entonces te vuelves una de esas 9 mujeres que son asesinadas al día y entonces el estigma del feminicidio te acompaña a ti y a tu familia de por vida. Y entonces, ¿quién era Lesbi? ¿Quién, por nombrar un caso muy mediático, ¿no? O sea, no quiero saber nada más que fue víctima de feminicidio, quiero saber quién era ella. Y esa fue un poco la aproximación con la gente que entrevistamos para nosotras. Y debe ser sacudirte cuando ves que las mujeres, a pesar del problema que está ocurriendo, aún todavía depende, ¿no? De tu pareja, depende de lo que te quiere dar, de lo que te quiere decir, hasta para opinar en estos casos. Ahora bien, hablamos de cifras espeluznantes, pero hay cifras negras. O sea, si de por sí los datos son duros, Cristina, hay una cifra negra, porque sin duda hay mujeres que no denuncian, ¿no? Por el miedo de perder a sus hijos, por el miedo incluso de perder a la pareja o de perder el sustento económico. Esa cifra negra, ¿no? ¿Qué podemos hablar de esa cifra? Pues te voy a dar otras cifras. En México se calcula que se cometen al menos por año 600,000 delitos sexuales. 600,000. O sea, no, como dice Natalia, no podemos procesar esos números, son medio huecos, pero es como importante nombrarlos. Te impacta. ¿No? Cada día se realizan 1,640 denuncias de delitos de violencia sexual y se estima que esto solo representa un 10% de lo que sucede en realidad, o sea que se calcula un 90% de cifra negra, o sea, personas que no están denunciando. Y si analizamos por qué no están denunciando, pues claro, porque vas al Ministerio Público, te echan la culpa a ti, no te toman bien las pruebas, te mandan a tu casa, o sea, sin fin de catálogo de violencias que te pueden ocurrir. Y pues bueno, eso no está alentando a que las mujeres vayan a denunciar, ¿no? Y aparte denuncian y aún así no sabes si se va a hacer justicia, ¿no? Y entonces me gustaría también traer a la mesa otro dato,
porque justo hace un rato que mencionábamos pues del tema del aborto, de cómo es una omisión del Estado que puede llevar a una muerte si se da en condiciones de inseguridad. Pues de todas estas denuncias que mencioné, 1.640, pues ocurrieron solo 62 procedimientos de aborto en 2016, por ejemplo, 62, ¿no? Cuando el aborto por violación es legal en todo el país. Y sin embargo, sí, se sigue criminalizando a la mujer que lleva a cabo, y a pesar de que se demuestra y a pesar de que son niñas de 10 años, no existe el marco legal que permita existe el marco legal, que permita que se cumpla. Claro. Sí, ese marco legal no se cumple. Sí, porque exacto. si vamos a esta cifra de feminicidios, ¿en cuántos casos se investiga? ¿En cuántos casos se llega con el culpable? Sí, no, y ahorita lo que mencionabas de las cifras, ¿no? Que son así tremendas, o sea, nada más para hacer un poco la idea, o sea, son más o menos 7 estadios aztecas llenos de mujeres agredidas sexualmente, ¿no? O sea, 7 estadios aztecas llenos de mujeres que han sido agredidas sexualmente. Eso es un mundo, en un año, exacto, ¿no? Eso es un mundo de mujeres a las cuales no les estamos dando, o sea, ni siquiera las estamos volteando a ver en principio, ¿no? O sea, muchos de nosotros y de nosotros ni siquiera estamos volteando a ver, no conocemos sus historias y luego, además, las criminalizamos y revictimizamos, señalándolas casi como culpables de la violencia que sufrieron, ¿no? Entonces, todo eso, sí hay una exigencia específica a la autoridad, pero también a la sociedad, quien está... lo primero que se dice de una mujer que es violentada sexualmente es dónde andaba, por qué andaba sola a esa hora, cómo andaba vestida. Lo primero que se voltea a ver no es al tipo que perpetuó el acto, sino a la mujer que fue agredida, ¿no? Entonces, eso habla mucho de nosotros como sociedad. ¿Y qué decimos del manejo mediático también? Claro, Sí. pero el manejo Cuando se da mediático la creo que nota. se ve reflejado con esto. Sí, Cuando es se que- da la nota. Y también hay una cosa donde socialmente, o sea, creo que incluso si estamos normalmente juzgando al agresor, poniéndolo en un lugar de un cuestionamiento moral, y llamándole criminal, y incluso si lo estamos nombrando bien, sigue manteniéndose una especie de lugar de poder del hombre, que eso es lo que al final termina como permeando como discurso. Incluso si lo estamos llamando criminal, agresor, violador, feminicida, es un tipo poderoso por encima de la figura de la mujer, y ese discurso sigue pasando ya casi sin que nos demos cuenta, ¿no? Claro. Pues regresamos, ahorita regresamos. Y usted que nos acompaña en esta polémica, ¿qué piensa respecto a esto? Mientras volvemos, le invito a responder nuestra encuesta en Twitter, ¿cómo erradicar la violencia de género? Por favor, opinen a través del @canal14mx y expresarse en #polémica en redes. Regresamos. Agradecemos a nuestra audiencia, a usted que nos ve, por sus opiniones y comentarios. Participe en nuestra encuesta en @canal14mx y en Twitter. La pregunta, ¿cómo erradicar la violencia de género? Y opine en Polémica en redes. Construyamos un país sin misoginia ni violencia contra mujeres, desde nuestro lugar, desde nuestra casa, desde nuestros centros de trabajo, desde las escuelas. Mostremos empatía y sobre todo, hablemos, dialoguemos sobre lo que debemos hacer para que no haya más mexicanas asesinadas, violentadas, acosadas, viviendo con miedo. Jimena, querías retomar el tema de los modelos de la violencia. Sí, creo que es muy importante hablar, creo que en la conversación hemos hablado sobre cómo la violencia es un continuo, ¿no? Entonces, es este continuo en el cual las mujeres sufrimos diferentes tipos de manifestaciones y diferentes tipos de formas de violencia en los diferentes espacios que habitamos. O sea, digamos, no estamos seguras en los espacios privados, no estamos seguras en los espacios públicos, pero creo que tienen diferentes modalidades y sean, justo como hemos dicho, pues hay como un marco normativo muy amplio y entre ellos la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la cual se habla un poco de estas modalidades, ¿no? O sea, de la violencia que ocurre en el ámbito familiar, que es una parte, la violencia que ocurre en el ámbito laboral, que sabemos que es otra, y que se ha mencionado un poco el tema de acoso, de hostigamiento, o sea, digamos, de cada una se derivan manifestaciones específicas, ¿no? Entonces, la violencia en la comunidad, que pues también está ahí, la violencia institucional, que tiene que ver un poco con lo que mencionaba Cristina sobre el tema, por ejemplo, de aborto legal, ¿no? Como sí hay un marco jurídico
que establece que el aborto por violación, por ejemplo, es legal en todo el país, pero eso no necesariamente hace que haya acceso, ¿no? Y bueno, en la Ciudad de México, por ejemplo, sabemos que el aborto es legal hasta las 12 semanas, pero pues también no necesariamente es algo que se cumple. Entonces, digamos, este incumplimiento genera que las autoridades estén cometiendo actos de violencia institucional contra las mujeres. Y después tenemos esta violencia feminicida, que es un poco de la que hemos hablado, ¿no? Entonces, digamos que todas estas modalidades describen un poquito el continuo de violencia, los espacios en los que ocurre y las manifestaciones. Y de esas manifestaciones, pues podemos hablar un montón de tiempo porque son muchísimas, ¿no? Pero creo que sí entender cómo esto es en realidad parte de un todo, y ese todo, yo creo que pues los dos para mí pendientes principales son el acceso a la justicia, como ya se mencionó, y el cambio social, ¿no? Específicamente el tema de acceso a la justicia, creo que los datos también ahí como que dan muchísimo miedo, ¿no? O sea, sí es muy, muy impresionante hablar de 150,000 denuncias por año de violencia de género y cómo solamente 2.4 se vuelven sentencias condenatorias. Entonces, digamos que o sea, nada. Incluso si más allá de la cifra negra, o sea, digamos, por un lado está la violencia que ocurre, después la que se denuncia y después en la que pasa algo. Entonces, como que esos 3 escaloncitos nos hacen darnos cuenta que ni siquiera estamos atendiendo lo que sí se denuncia. Itzel, estaba yo escuchando ahora en Bolivia que una de las medidas que van a tomar es echar abajo las leyes de género. O sea, es impresionante ver que a pesar de la crisis que se está viviendo, hay retrocesos. En muchos países ha habido retrocesos, ¿no? Y no solo para las mujeres, sino para la democracia. Hablemos de lo que está ocurriendo en Brasil, la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Hablemos de lo que está ocurriendo actualmente en Chile contra los jóvenes, sobre todo, ¿no? Y creo que al final somos estos grupos de personas que hemos sido vulneradas por muchos años, quienes terminamos viéndonos la peor, ¿no? El Estado al final no ha sabido responder a nuestras necesidades y yo creo que la diferencia actual es que los jóvenes en Chile nos están dejando, ¿no? La comunidad LGBT en Brasil está alzando la voz y aquí lo vamos a seguir haciendo igual. La clase política regularmente no está donde debe de estar para atender a los ciudadanos, a las y los ciudadanos, pero es nuestro trabajo presionarlos para que hagan su trabajo. ¿Y a nivel de las legislaturas también? Sí, a todos. Y creo que además a las legislaturas es, por lo menos las que son las de tus ciudades, que son las legislaturas más cercanas, es a las que más le tienes que exigir porque son las violencias que están más cercanas a tu vida día a día, ¿no? Pero entonces tienes que saber quién es tu representante en el Congreso local de la Ciudad de México, que muchas veces no lo sabemos. Que muchas veces no lo sabemos, quién es tu alcalde, ¿no? O sea, para poder presionar desde las mínimas escalas hasta las máximas. Al final las autoridades están ahí porque nosotros les pagamos, porque les pagamos de nuestros impuestos y tienen la obligación de reaccionar ante estas crisis sobre todo las graves crisis de violaciones a derechos humanos, como lo está ocurriendo aquí en México, en el tema de género específico, pero en muchos otros temas, no solo contra las mujeres, sino contra muchas otras comunidades, ¿no? Viene el 25 de noviembre. ¿Cómo vamos a ver las manifestaciones? Fue un parteaguas la anterior. Claro. Y marcó un camino y marcó una nueva visión de cómo ver una manifestación, de cómo trabajar el tema de la violencia de género. Sí. Sí creo que es muy importante salir a manifestarnos, el no callarnos, el sentirnos agrupadas, el apoyarnos, es el espacio para y de las mujeres. Es el Día de las Mujeres y quienes tenemos que estar ahí gritando que no queremos más violencia somos nosotras. Eso no quiere decir que no puedan ir hombres, hay contingentes mixtos que pueden ir en los lugares de atrás, pueden ir familias sin problemas, pero es el día cuando nosotros salimos a decir y a evidenciar lo que nos está pasando. Y yo nomás complementar que creo que el Estado de México ha sido uno de los estados en los cuales han ocurrido el mayor número de feminicidios en los últimos años. O sea, digamos que pues el ojo estuvo en Chihuahua por mucho tiempo y ahora en el Estado de México, y hay un llamado a la acción de las feministas del Estado de México de descentralizar y de marchar también en el Estado de México, ¿no? De que en las calles del Estado de México, que son las calles pues que tienen el mayor número de feminicidios, también se escuche este reclamo por nuestros derechos. Entonces, quienes quieran y puedan pues unirse también a este reclamo
reclamo para no solo marchar en la Ciudad de México, que creo que pues es una ciudad en la cual seguimos sufriendo un montón de violencia, pero también hemos ganado muchas batallas, sino también pues ir a marchar con las compañeras del Estado de México. Y también como entender que, o sea, ver el poder de que ha sido a punta de ciudadanía, que realmente ha habido cambios en este país. Y entonces, una manera de visibilizarlo es saliendo a la calle. Y además el papel de las organizaciones de la sociedad civil como una ola transformadora en esta batalla, Cristina. Claro, es importante el papel de las organizaciones de la sociedad civil para posicionar el tema de género, para poder ayudar a acceder a la justicia. Sin embargo, yo cambiaré un poco ahora la pregunta de vamos a ver el papel del Estado en erradicar todas estas violencias, ¿no? Creo que hacemos mucho, hacemos lo que podemos desde la sociedad civil, quisiéramos hacer más, pero creo que ya es momento también de que todas nuestras peticiones tengan respuesta y que se escuche a todas estas personas que salen a la calle a marchar, que se escuchen todas nuestras peticiones y exigencias y que se nos dé respuesta, que se nos dé planes de acción locales y nacionales, hacer que la justicia sea accesible, que ya se ponga fin a esa impunidad, que ya se garantice el acceso universal a todos los servicios, incluso a la interrupción legal del embarazo, que formen con perspectiva de género a todas las personas servidoras públicas. Capacitación. Claro, y que el tema de género no sea un tema aislado. Si las chicas de allá ven el tema de género. No, que todas las personas tengan incorporada ya esta perspectiva, pues que se invierta en erradicar esta violencia desde la raíz, ¿no? Y seguir trabajando el tema desde el cine. Por supuesto, seguir nombrándolo, ¿no? Lo que no se nombra no existe, dice por ahí. ¿Y cómo trabajar? ¿Cómo hacerlo? Pues creo que eso es un cuestionamiento personal que de entrada nos toca hacernos desde casa, desde nuestras relaciones como mamás, hijas, compañeras, colaboradoras de trabajo, y a partir de ahí pues empezar a darle el giro a la narrativa. ¿Qué podemos decir antes de irnos? Si quieren saber más sobre la marcha del Estado de México, seguir a @Café Mujeres. Ellas son quienes están publicando esta convocatoria para tener una marcha descentralizada. Y bueno, hay una campaña en la que colaboramos hace algunos años sobre violencia contra las mujeres que se llama Yo no cierro los ojos, y ahí hay también algunos llamados a qué se puede hacer, ¿no? Y creo que pues son estos llamados a, como decía Natalia, pues reflexionar sobre nuestras actitudes violentas, a fomentar espacios libres de violencia, a posicionarnos sobre este tema, pues a educar a las que tienen hijos e hijas, a educar a los hijos a respetar a todas las personas, a nunca culpar a una mujer víctima de violencia de género de esta violencia. Entonces, digamos, como empezar también a desaprender. Creo que este tema de violencia contra las mujeres, pues un poco tiene que ver con desaprender conductas, desaprender pues cosas que hemos reproducido en algún momento y que tenemos que parar. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. por hacerse escuchar, por alzar la voz justamente para este tema que nos está golpeando muchísimo, y visibilizarlo, ¿no? Gracias. 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 Agradecemos a Capital 21 por su colaboración y hacer posible la realización de este programa. Le invitamos a expresar su opinión en nuestra encuesta en Twitter, cómo erradicar la violencia de género, en @canal14mx, y en nuestras redes utilizando #polémica en redes, y no pierda de vista este tema y todos los demás problemas que aquejan a nuestro país. Gracias.